que el árbol de decisiones nos muestra la secuencia de los eventos posibles de un experimento. En este caso, a ver, tenemos un chat. Sí, pero tardaste mucho en conectarte. Intentaste muchas veces el conectarte. De hecho, le estaba pidiendo a tus compañeros que te contactaran. Bueno, entonces decíamos, marcamos toda la secuencia de eventos posibles. Aquí con el lanzar una moneda 2 veces, aquí tenemos los eventos de la primera ocasión que lo lanzamos, que es águila o sol. Si cae águila, para un segundo tiro, tengo las posibilidades de que caiga águila o que caiga sol. Si sale sol, tengo las posibilidades de que caiga águila o que caiga un sol. Entonces quedamos que en el árbol de decisiones las ramas conectan a los eventos posibles y dentro de estas ramas vamos a colocar las probabilidades de ocurrencia, donde la suma de las ramas nos tiene que dar 1. En todas y cada una de las ramas, la suma de las probabilidades de los eventos me tiene que dar 1. Quedamos que los eventos están marcados por los nodos, ¿sí?, del árbol. ¿De acuerdo? Ahora, pudimos establecer la probabilidad de eventos consecutivos o simultáneos. En el caso que nos estaban solicitando la ocurrencia de que en 2 tiros seguidos obtuviera sol. Si yo tengo ya la distribución de todos los posibles eventos, pues lo único que hago es seguir la ruta de los eventos que me están solicitando, que en este caso son 2 soles seguidos, y multiplicar las probabilidades. En este caso tengo sol seguido de un sol. Entonces, 0.5 del primer sol por 0.5 del segundo sol. ¿Cuál es la probabilidad de tener 2 soles continuos en 2 tiros seguidos? Es de 0.25. Ahora, hay problemas que ya tenemos que estarlo viendo de manera complementaria con lo que vimos el día de ayer de los eventos exclusivos, excluyentes o independientes. Permítanme un segundo, por favor. Es que es un mensaje precisamente de la escuela. Ok, permítame un segundo. Ok, atendido. Sale, perdón, era ahí de la escuela. Sale. Decimos, vamos a ver este ejemplo donde tenemos que combinar parte de los conceptos que vimos el día de ayer con los eventos consecutivos. Y vamos a dar una explicación de lo que pretendo el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. En cierta región del país se realiza un estudio social, el cual demuestra que en promedio las mujeres tienen 3 hijos.
donde la probabilidad de que sea mujer es del 60%. ¿Cuál es la probabilidad de que nazca un solo varón? ¿De acuerdo? Entonces, en cierta región del país, me dicen que la probabilidad de que nazca una mujer es del 60%. Por consecuencia, el 40% es que nazca un niño, un varón. Aquí lo podemos ver. Entonces, de tal manera, tal como lo hemos expresado, pues punto 6 se complementa con punto 4. Aunque nada más me dan el valor de punto 6, o sea, el 60% de probabilidad de que nazca una mujer, pues es obvio que para que se complete el 1, el 100%, pues le falta el 40% y ese corresponde al nacimiento de un varón. De tal manera que la suma de ramas me dé 1. Complemento el 100%. Luego, ¿qué tal si nace niño? En un segundo hijo, cabe la posibilidad de que nazca un varón o que nazca una niña otra vez. Punto 4 y punto 6. Para un tercer embarazo, que nazca punto 4, un varón, o que nazca punto 6, una niña. Aquí las probabilidades permanecen constantes, ensayo con ensayo, o sea, en este caso, embarazo con embarazo. Luego, ¿qué tal si nace varón, pero después nace una niña? Pues cabe la posibilidad que en un tercer embarazo o nace un varón o nace una niña. En el caso de que en el primer embarazo naciera una niña, una mujer, en el segundo embarazo cabe la posibilidad de que nazca un varón o que nazca un niño, una niña, perdón. Punto 4 y punto 6. Si después de que nació el varón, cabe la posibilidad de que nazca otro varón u otra niña. En caso de que ya vengan dos mujeres consecutivas, cabe la posibilidad de que nazca el varón o que nazca una niña. En este sentido, me preguntan las posibilidades de que nazca un solo varón. Que nazca un solo varón. Bajo estas condiciones, viendo este diagrama, que nazca un solo varón. Uno solo. Un solo varón. Aquí las tengo. Un solo varón sería varón, mujer, mujer. Varón, mujer, mujer. Que nazca mujer, varón, mujer. Mujer, varón, mujer. O que nazca mujer, mujer con un varón. Mujer, mujer, varón. Son todas las posibilidades. En primera instancia, no señalan en qué orden quieres que nazca el varón. Nada más me dicen que nazca un solo varón, uno, pero no me dicen en qué orden. Si lo quieres que nazca en primer lugar, segundo o tercer lugar. No me dicen. Nada más me dicen un solo varón. Como no me dices en qué orden quieres el varón, como no me dicen en qué orden quieres que nazca el varón, tengo que considerar todas las posibilidades. El decir que considere todas las posibilidades es que o nace primero, o nace en segundo, o nace en tercero. Cuando no se aparece la formulación o, lo que nos quiere decir es que se suman. ¿Qué quiere decir esto? Que esta combinación es independiente de esta otra
o de esta. Marvin Huérfano, ¿puedes cerrar tu cámara, hijo, por favor? Gracias, qué amable. Que ya nos estábamos mareando de ver el piso. Gracias. Entonces, o nace en primero, o nace en segundo, o nace en tercero. No me estás señalando en qué orden quieres que nazca el niño. Entonces, cuando no me señalan el orden en que tú quieres que se ocurra un cierto evento, si no me dicen el orden en que quiere que se ocurra un cierto evento, tengo que considerar todas las posibilidades. Pero en este caso, que nazca primero es independiente de que salga en segundo o que nazca en tercero. Son independientes, por lo que esta combinación o la probabilidad de esta combinación se debe de sumar a la probabilidad de ocurrencia de esta combinación más la probabilidad de que ocurra bajo esta combinación. ¿Por qué? ¿Por qué se suman, maestro? Porque no me estás diciendo en qué orden quieres al varón. O nace en primero, o nace en segundo, o nace en tercero. Acuérdense que los eventos independientes ocurre uno u otro, pero no ocurren al mismo tiempo. Ocurre uno, ocurre el otro, pero no al mismo tiempo. Entonces, esta combinación no afecta que puedan nacer en segundo o que puedan nacer en tercero. Cada vez que nos dicen o, se suman, son independientes. Preguntas. ¿No? Entonces, continuando con este problema, aquí tengo marcadas las mismas rutas que acabo de señalar. Entonces, en otras palabras, puede ocurrir que nazca primero, o que nazca en segundo, o que nazca en tercero, pero solo una de ellas. Por lo tanto, la probabilidad de que nazca primero es 0.4 por 0.6 por 0.6. Ordenando términos, me sale que es 0.4 por 0.6 al cuadrado. Más, porque esto señala un O. Este más me señala el O. 0.6 por 0.4 por 0.6, ordenando términos, me dice 0.4 por 0.6 al cuadrado. O que nazca en último lugar. 0.6 por 0.6 por 0.4 es 0.4 por 0.6 al cuadrado. Sumando, me sale que es del 43.20%. Por lo tanto, probabilidad de que nazca un varón, un solo varón, es del 43.20%. Sumando todas las posibilidades, porque una o nace primero, o nace en segundo lugar, o nace en tercer lugar. Ahora, con este tipo de ejercicio, podemos entender, por ejemplo, lo que estudia un médico, un genetista, un antropólogo, un sociólogo, un economista. Oiga, pero yo soy ingeniero. Qué bueno que lo seas, más a mi favor, porque luego cuando estamos en la vida profesional y tenemos que estructurar fuerza de trabajo, no nos sorprenda que en ciertas regiones del país no tenemos mano de obra o fuerza. Hay algunas actividades que sí se recomienda por fuerza, ¿sí? No por falta de capacidad, sino por fuerza, ¿sí? Se necesite que la realice un varón y hay algunas regiones del país donde el varón escasea, ¿sí? Por diferentes razones. Por ejemplo, en el sureste de México
cuando te pasan estos análisis, pues tienes que llevar fuerza de trabajo de otras regiones. ¿Por qué escasea? Son muchas las causas, pero entre ellas es que a veces hay zonas que tienen baja industrialización, o sea, hay baja, baja fuente de industrias, o viven del campo o de otro tipo de actividades. Por ejemplo, en el sureste, si no trabajas en Pemex, en Comisión Federal o en el gobierno, ¿sí? O en la educación, pues lamentablemente no hay industrias, no hay fábricas. Entonces, lo que tiene que hacer los hombres, los señores, los varones, es salir fuera de sus regiones a otras donde sí hay industrias y emplearse. Entonces, se carece con la salida de los varones a otros lados para trabajar, se carece de la fuerza de trabajo. Entonces tienes que llevarla. Pues en algunas actividades, inclusive, la mujer es muy participativa y bienvenida, ¿sí? Ayuda mucho, ¿sí? Da otro tipo de características a la fuerza laboral, ¿sí? Eh, Totalmente, son más aplicadas, son un poquito más cumplidas, tienen otro tipo de problemáticas, sobre todo cuando combinan el rol de hija, el rol de esposa, el rol de madre, ¿sí? Tienen que cubrir muchos roles y eso a veces congestiona sus actividades, ¿no? Esto ha sido por demás estudiado por grandes estudiosos y estudiosas del género, como en el caso de la profesora de la UNAM, que es una gran feminista que ha hablado hasta en la Cámara de Diputados. La hemos tenido ahí en el Politécnico de invitada. Es la profesora Julia Chávez Carapia, ¿no? De la UNAM, de Trabajo Social, ¿no? De la Facultad de Trabajo Social. Es una gran feminista, ¿no? Ha hablado hasta en la Cámara de Diputados todo esto y dentro de sus estudios ella lo señala, ¿no? La doctora, doctora en ciencias, ¿sí? La famosa Gina Zabludovsky, ¿sí? También tiene muchos estudios referente a ello, ¿no? De esto que estamos hablando. Y de alguna otra forma, bueno, pues nosotros como ingenieros tiene un impacto directo a la oferta laboral en algunas regiones. Entonces, como ingenieros, no tenemos, más bien tenemos la obligación de entender cuál es la composición social, cuáles las limitaciones que nos puede ofrecer cierto tipo de mercado laboral y por qué en algunas ocasiones tenemos que llevar fuerza de trabajo con ciertas especializaciones o cierto tipo de conocimientos de un lugar a otro. Y en algunas ocasiones esa fuerza laboral, dependiendo de la región, pues decide quedarse de una vez en ciertas partes. Eso también ha sido motivo de, eh, de que parte de la fuerza laboral se mueva a otras partes del país. Entonces, este tipo de estudios, tal como lo estoy presentando, lo hacen los sociólogos, los antropólogos, pero de alguna otra forma, insisto, en toma de decisiones de fuerza laboral, por de señalar otro tanto, no lo señalan a los ingenieros, ¿sí? Cuando te avisan nada más que hay un problema, se va a hacer el proyecto en tal parte, pero necesitamos llevar fuerza laboral, casi no hay, ¿no? O la poca que hay está ocupada en otras cosas. Entonces, pues sí, a veces es difícil encontrar la fuerza laboral. Es de ahí que luego se desarrollan campamentos de ingeniería, ¿sí? Donde hay de todas las especialidades y también de todos los géneros, hombres y mujeres por igual. ¿Sí? En una parte cohabitan las mujeres y del otro lado los hombres, ¿no? Entonces, sí, a veces en la ingeniería es así. No es
en la mayoría de los casos, no necesariamente es llego a las 9 y me voy a las 6 a mi casa, ¿sí? O trabajo de oficina, o que voy al hangar y a las 7 de la noche ya estoy en mi casa. No, no necesariamente. Hay veces que estar en campo, pues sí pesa, y a algunos les cuesta mucho trabajo adaptarse a estas condiciones. Y hay quien se siente muy libre estando trabajando en ese tipo de trabajos, ¿no? Perdón, un poquito de agua porque ya los días martes para mí son clases seguidas, ya voy para 5 horas hablando, ¿no? Entonces, decíamos esta situación. Entonces, como no me señalas en qué orden quieres que nazca el varón, pues yo tengo que considerar cuáles son las posibilidades. O nace primero, nace en segundo o nace en tercero. Nada más por señalar otro comentario al margen de aplicación de esto, en los años 70 había un desorden en la planeación familiar en México. Por ejemplo, toda mujer que nacía en México en los años 70, en promedio, era madre potencial de 5 mexicanos. Las familias más o menos eran de 5 hijos, más o menos promedio. Entonces el gobierno se preocupó mucho por la explosión demográfica. ¿Por qué se preocupó el gobierno? Porque tarde o temprano la gente, cuando crece demasiado la población, pues necesita mayor alimento, necesita mayores servicios de salud, de educación. Cuando crece necesitan fuentes de trabajo, vivienda, transporte, pero sobre todo alimentación. Entonces, en aquellos años el gobierno mexicano no contaba, y en sí el país, no contaba con las posibilidades de atender en el corto plazo tantas personas que nacían en territorio nacional. Entonces no hubo de otra más que hacer conciencia a la gente sobre la planificación familiar. Entonces con Luis Echeverría se lanzaron varias campañas de muchos órdenes tratando de educar a la gente, y entre ellas vino la de la educación pues especial para la planificación familiar, que no fue bien recibida por la sociedad, porque en sí la sociedad mexicana pues es llena de tradiciones, llena de pues de valores en cierta forma, y esos temas eran tabú en los años 70. Todavía en los años 70 era de que los niños vienen de París y hay que escribir una carta, o que llegaban en un avión o había que ir al zoológico a recibir la cigüeña, ¿sí? Entonces fue un verdadero escándalo que en los libros de texto gratuitos de tercer año apareciera una gatita con los gatitos en la barriguita, ¿sí? Quizás ahora a muchos de ustedes les cause risa, pero en aquellos años fue bastante escandaloso. Y más escandaloso fue que en los libros de texto de sexto año aparecieran dibujos un tanto sencillos, pero muy esquemáticos, estableciendo las diferencias anatómicas entre un niño y una niña, ¿sí? Y comenzaban a hablar en los libros de texto de ciertas cosas. Entonces, pues muchos padres se inconformaron. Pero como dijo el gobierno en ese entonces, no era para las generaciones presentes, sino era para las generaciones futuras. Hubo una campaña tan importante de planeación
familiar, que por ejemplo salió el famoso eslogan de que la familia pequeña vive mejor. La familia pequeña vive mejor. Solo 2 hijos para darles más. Se formó el Consejo Nacional de la Población, la CONAPO, que hasta hoy en día existe, pero todo esto fue con el afán de regularizar toda esta situación y frenar de alguna otra forma la explosión demográfica. Ahorita somos alrededor de 150 millones de mexicanos. Ahorita. Bueno, pues en aquellos años se decía que de no haber frenado la explosión demográfica, hubiéramos llegado entre los 110 y los 130 millones por ahí de 1978, 1980. Hace 40 y tantos años hubiéramos llegado a las cifras de hoy. Hoy en día sabemos que las parejas mexicanas tienen 2 o 1 a lo más, tienen un hijo, ¿sí? 2 o 1. Y actualmente las nuevas generaciones, pues ninguno, ¿no? Han cambiado las perspectivas. Pero todo esto, ¿por qué sale? Porque gracias a la estadística, ese control, esa perspectiva de la estadística y de la probabilidad, esta serie de estudios que estamos analizando, le hacen previsión, como he mencionado, la sociología, la antropología, la economía, y estar atentos al crecimiento demográfico del hombre como especie y ver qué tantos recursos necesitas a futuro o al corto plazo para atender todas las necesidades de una población creciente, ¿sí? Oiga, pero soy ingeniero y eso a mí qué, a mí lo que me importa son las resinas, el cortante, el momento flexionante, la nave crítica y no sé qué tanto ustedes estudian. Sí, efectivamente, pero hay una situación, ¿sí? Qué bueno que te importe todo eso, pero hay un contexto donde se aplica eso que tú estudias y dentro de ese contexto está el ser humano. El ser humano lo genera, el ser humano lo acepta, el ser humano lo consume. ¿Quién inventó el avión? Pues un ser humano. ¿Quién lo utiliza? Un ser humano. Entonces, necesitamos entender, tener más apertura a muchos temas. Entonces, esto nos lo aparece en reportes de proyectos de ingeniería, nos lo ofrecen sociólogos, bufetes de antropología, bufetes de sociología, de estudios de tiempos y movimientos sociales, ¿sí? De trabajo social, nos lo proponen, ¿no? A los ingenieros para tomar ciertas decisiones, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que complementar, tenemos que redondear. No todos son resistencias de materiales, no todos son torsiones, no todos son cuerdas NPT y aleación aluminio antimonio y todo eso, ¿no? No todo el tiempo son esas cosas. Hay otro tipo de datos que, caray, tienen mucho impacto en la ingeniería, ¿no? Y uno de ellos es esto. Por esto de este ejemplo, ¿sale? Bueno, una vez contextualizado esto, avancemos. Entonces, como no me dices en qué orden lo quieres, yo tengo que considerarte todas las posibilidades. ¿De acuerdo? Bien, vamos acá. Viene una teoría muy interesante, que es la probabilidad de eventos consecutivos o simultáneos con o sin reemplazo. Dice, existen algunos experimentos que consideran que al resultar un evento, este pueda o no reintegrarse al universo del espacio muestral. Ejemplo de ellos son los siguientes. Cuando se saca una carta de un mazo, se muestra y se reintegra al mismo. Puede ocurrir que salga otra vez,
O sea, las probabilidades se conservan. ¿Sí? Yo tengo el mazo, el conjunto de cartas, escojo una carta, la muestro, así como los trucos de magia, la vuelvo a meter. Cabe la posibilidad de que al sacar otra vez una carta, cabe la posibilidad de que me toque la misma carta. ¿De acuerdo? A ver, cuando hacen las rifas, ¿no? Para los intercambios. ¿Cuántas veces llega a suceder que se sacan ustedes mismos? Cuando eso sucede, pues no se vale que tú te regales a ti mismo, ¿no? Entonces se vuelve a reintegrar tu papelito al sorteo, ¿no? Pero cabe la posibilidad de que te saques tú mismo, ¿no? Y digan que no, pues claro que ha sucedido, ¿no? Luego, cuando se obtiene el número ganador de un sorteo, este se muestra y se retira. Entonces las probabilidades del universo cambian porque el número de eventos posibles se reduce. Sí, yo hago un sorteo, muestro al ganador de un premio, pero ya ganaste. Retiro ese número. Entonces el número de oportunidades se reduce. El espacio muestral se reduce porque ya hay menos elementos. Entonces, cuando hago con reemplazo, las probabilidades se conservan. Cuando es sin reemplazo, cuando es con reemplazo, las probabilidades se conservan. Si es sin reemplazo, las probabilidades se reducen. Con reemplazo, se conservan. Sin reemplazo, se reducen. Veamos lo siguiente. Yo tengo un bote con cierto número de canicas. Tengo 8 canicas. Tengo blancas, tengo azules, ¿sí? Son 8 canicas. 2, 4, 6, 8 canicas. ¿Sí? Dice, considérese la obtención de una bola blanca y una bola azul en 2 extracciones continuas, con y sin reemplazo. Con y sin reemplazo. El universo son 8 bolas. Ha de notarse que no se señala el orden de aparición de las bolas, por lo que se deben de considerar todos los eventos posibles. ¿Cómo es eso? No me están señalando si quieres que salga la bola blanca primero y después la bola azul. Nada más me dicen que salga una bola blanca y una azul. Pero ¿qué tal si salen al revés? Primero la azul y después la blanca. Mientras no me digas el orden en que tú las quieres, yo tengo que considerar o tengo la obligación de considerar todas las posibilidades. Cuando no me dicen el orden en que quieren que sucedan los eventos, tengo que considerar todas las posibilidades posibles. Entonces, con reemplazo, probabilidad de blanca por probabilidad de azul son 3/8 por 2/8. Como son seguidas, se multiplican las probabilidades. En este caso serían 6/64. O bola azul por bola blanca, que serían 2/8 por 3/8. Que vuelve a repetirse, que son 6/64. Por lo tanto, como no me dices en qué orden lo quieres, sumo las probabilidades bola blanca, bola azul, o bola azul, bola blanca. No me dices en qué orden lo quieres.
Entonces tengo que considerar todas las combinaciones posibles. 6 64avos más 6 64avos son 12 64avos. En total son 2 16avos. Sin reemplazo. Bola blanca por bola azul. 3 octavos porque son 3 bolas blancas por 2 séptimos. ¿Por qué 2 séptimos? Porque aparte hay 2 bolas azules, pero como ya retiré la bola de la primera extracción, ya no la regreso al bote, ya queda nada más 7 bolas, que son 2 séptimos. En total, 6 56avos. Acuérdense que cuando es sin reemplazo, las probabilidades cambian. Ahora, ¿qué tal si sale primero la bola azul y después la bola blanca? Serían 2 octavos, pero después serían 3 séptimos. 3 bolas blancas, digo, sí, 3 bolas blancas con 7 bolas en total. ¿Por qué? Porque ya en la primera extracción retiro el resultado. Retiro la bola de la primera sustracción. La retiro. Por lo tanto, bola blanca por bola azul o bola azul por bola blanca son 6 56avos más 6 56avos son 12 56avos, que esto me da un 14avo. ¿Sí? El asunto de esto es que mientras no me des el orden en que las quieres, yo tengo que considerar todas las posibilidades que puedan ocurrir. En este caso, con reemplazo, si se fijan, el universo siempre se mantiene en 8 canicas. ¿Por qué? Porque se reintegra la canica de la primera extracción, se muestra el resultado y se vuelve a integrar. Mientras que, sin reemplazo, después de la primera extracción, se retira la canica y nada más quedan 7 canicas. Por eso cambian las probabilidades. Preguntas. Profe, no tanto una pregunta, sino algo de que me di cuenta, es que el resultado, a mí, bueno, cuando lo estaba haciendo, siguiendo el ejercicio, me daba 3 sobre 16avos, 3 16avos en el de con reemplazo. Con reemplazo. Sí, 3 16avos. 12, 6. Son 6. ¿Qué es 64 entre 6? Sí, tienes razón. Son, ¿qué dijimos? 3 16avos. Aquí serían, era más fácil. Seis 32avos. 3 16avos. 3 16avos. Nada más. Ya no da más. Es lo que te sale a ti, ¿no? Sí, eso es lo que estoy diciendo. 3 16avos. Sí, aquí hay un error, ¿no? Sí, nada más que, bueno, quería decirle eso. No, está bien, gracias. Son 3 16avos. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, el asunto es ver cómo cambian las probabilidades de acuerdo
de acuerdo al universo presente, con y sin reemplazo. Y esto tiene cabida en muchas cosas de la vida diaria, les digo, desde un simple sorteo, como les digo, ¿qué tal si para un intercambio todos ponen en un vasito su nombre y qué casualidad que te sacas a ti mismo? Pues no se vale, ¿verdad? Entonces vuelves a doblar el papelito y va para adentro otra vez. Entonces ahí sería con reemplazo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en los sorteos que se hacen luego en las fiestas, que se dice que a la tercera extracción consecutiva, el tercero es el bueno. Entonces sacan 2 primeros números, pero el tercero es el que se lleva el premio, ¿no? Oiga, ¿y qué sucede con los 2 primeros? Pues en algunos sorteos se portan cuates y te reintegran a la tómbola, y en otros pues ya valiste, ¿no? Ya no participas. ¿De acuerdo? Preguntas. Por ejemplo, esto de la Lotería Nacional, pocas personas saben que las esferas se ponen en unos mostradores, en unos exhibidores, en forma de abaco. Se tienen unos marcos, unos marcos de madera con unos tubitos de alambre, donde se colocan las bolas que tienen los números de la Lotería Nacional. Sí, las de los billetes de la lotería. Y están en orden cronológico. Y antes de cada magno sorteo, se exhiben a la opinión pública. O sea, si tú compras un número de la Lotería Nacional, puedes ir abiertamente a verificar que la bolita del número de billete que tú compraste esté incluido dentro de estos tableros. Vienen en orden cronológico, bueno, en orden numérico. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen con ello? No sé si lo han visto, los ponen en la gran tómbola, que es una esfera de alambre que parece mapamundi. Aquí, y tiene un motor, que es la que la hace girar. Y aquí tiene una salida, que es donde sale la bolita. Esta tómbola gira. Es una esfera de alambre, de malla. O sea, puedes estar viendo girar las pelotitas. Y puedes estar presente, tú como público, puedes estar presente cuando meten todas estas, todos estos marcos con las pelotitas, los vacían aquí dentro de la tómbola. Puedes verificar que el marco que lleva el número de tu billete de lotería sea incluido en la gran tómbola. Entonces prenden el motor, después de N vueltas lo paran y sale el chavito que les dicen los famosos gritones de la lotería, que están con un uniforme de soldadito, ¿sí? Y se hace famoso el grito, ¿no? Número, vocean el número, ¿no? Número 8372, 2872, y en otra tómbola tienen los premios. Dicen qué premio es el que sacan.
Entonces sacan primero el número y después qué premio le toca. Por eso es que luego dicen premio mayor, ¿no? Primero sale el número y después en otra tómbola están los premios. Y dicen qué esfera de premio le toca. ¿De acuerdo? Caso contrario de los melates y de los... y de todas estas sorteos que ya saben lo que sucedió, ¿no? Que hace unos años, unos 3, 4 años, está la tómbola de los melates, aquí con los famosos tubos que aspiran las bolitas. Aquí estaban las esferitas que parecen pelotitas de ping pong. Y ya saben que aquí van apareciendo, ¿no? Aquí aparecen acá arriba. Bueno, pues hubo una sobreposición de imágenes dando una serie de números ganadores. Pero el asunto es que habían hecho trampa. Unos monitos que estaban metidos en este rollo, metieron, entre todos, metieron una serie ganadora. Sí, metieron una serie de números. Los tenían apuntados en un papel. Entonces, lo que hicieron fue presentarse al sorteo televisivo, pero el sorteo televisivo lo grabaron, pero después lo editaron. ¿Sí? Lo editaron. Le dieron una lana a los camarógrafos, le dieron una lana a la modelo de los melates, le dieron una lana al interventor de la Secretaría de Gobernación, ¿sí? Le dieron para su refresco, y lo que hicieron fue que en la televisión, cuando apareció la tira de números ganadores, hicieron la sobreposición de otra tira, donde los números que aparecían era de la serie que ellos habían metido. Y aquí lo que hicieron fue editar también el sorteo para provocar que las esferitas que aparecieran eran las de ellos. El asunto es que se descubrió el fraude. La modelo regresó el dinero. Los camarógrafos regresaron el dinero, pero otros tantos se desaparecieron como buenos mexicanos, llevándose una lana. ¿Esto por qué lo señalo? Esto que estamos viendo, que es con o sin reemplazo, el manejo de probabilidades consecutivas, aparece en la ley de sorteos en México, la ley de rifas y sorteos, ¿sí? Que está regulado por la Secretaría de Gobernación. Por eso es que en los sorteos se señala con permiso de gobernación y dan el número de permiso, con presencia del interventor de la Secretaría de Gobernación. Hay una unidad, hay una dirección de rifas y sorteos, donde cada vez que se hace un sorteo de orden público, por ejemplo, eso de las plazas comerciales, que si tú haces una compra de determinada cantidad de dinero, se rifa un carro, un viaje, etcétera, lo tienen que registrar ante Secretaría de Gobernación. Les tienen que autorizar donde el procedimiento del sorteo, el modelo matemático del sorteo se revisa.
hay que llenar el formulismo matemático. Así como sucede que te puedas obtener el premio, ¿qué sucede si no se obtiene el premio? Regresemos al caso de la lotería. Por eso se llama Lotería Nacional para la Beneficencia Pública. Cuando no se ganan, alguien se gana los premios, cuando alguien no se gana los premios, los fondos, el dinero, aparte de ayudar a los premios subsecuentes, parte de ese dinero se va a la beneficencia pública. Se ayuda a diferentes asociaciones civiles de personas con ciertos tipos de padecimientos, con cierto tipo de discapacidades, así como orfanatorios, así como centros de asistencia a personas de la tercera edad. Se da también para asistencia de centros de reintegración familiar para personas que han caído lamentablemente en drogas, en alcoholismo, en chavos que están un tanto desorientados, ¿sí? Entonces se les ayuda a reintegrarse y entonces para la beneficencia pública parte de esos recursos de la lotería se van para allá, aparte de auspiciar algunos premios. Nada más que también salió un inteligente por ahí que hacía trampa. Un directivo de la Lotería Nacional, pues decían, no salieron premiados tales números. Pero él, antes de decir esta declaratoria, ¿qué números no resultaron ganadores de nada? Más bien, no hubo quien los comprara y salieron ganadores. O sea, en el sorteo salió un cierto número, salió premiado, pero ¿qué crees? Nadie compró ese número. Y qué casualidad que antes de hacer este reporte, ay caray, yo lo tengo, decía, yo lo compré. Y él solito iba y cobraba esos premios. De a poquito, pero se dieron cuenta que hacía trampa. Y alguien se dio cuenta. No sé, aquí en este México nuestro hay de todo. Desde ya pasó en los melates, ya sucedió en la lotería. Pero vayámonos por el lado de la ley. Entonces existe una ley de reglamento de sorteos y rifas y sorteos. Por eso cuando ustedes les digo en las promociones que participen con la tarjeta de crédito de una casa comercial, de una tienda departamental, que después de N ventas tienen derecho a un cierto número de boletos para la gran rifa del auto, para la gran rifa del viaje, pues con mucho gusto le entramos, ¿no? Y por eso abajo dice, con permiso de la Secretaría de Gobernación, Segov dice número tal, está registrado. Y en esa unidad se revisa precisamente las probabilidades. Se hace el modelo matemático de las probabilidades de que alguien se saque el premio. En consecuencia también se decide qué tal si no se saca el premio, qué sucede. Todo esto, ¿por qué se los digo? Yo alguna vez lo mencioné, pues en alguna clase, lo mencioné hace tiempo, hace años, y la clase continuó. Lo que les mencionaba, en algún momento uno de sus compañeros, por azares del destino, porque su familia tenía algunos contactos en la Secretaría de Gobernación, ahí de la escuela, entró a trabajar en esa unidad. De allá que terminaba la carrera. Entró a trabajar en el gobierno, en la Secretaría de Gobernación, en rifas y sorteos. Y vio cómo se hacían los cálculos
y los modelos matemáticos. Entonces, no digan que tarde o temprano de esta agua no han de beber. Vayamos como introducción antes de terminar la clase de hoy a la probabilidad condicional. ¿Qué hace la probabilidad condicional? Un evento B ocurre solo si ha ocurrido de manera previa un evento A. El modelo matemático que lo representa es el siguiente. A por probabilidad de B es igual a la probabilidad de A, por la probabilidad de B, dado que ha ocurrido A. Esto de aquí, donde el símbolo, leamos con detenimiento esto, no hagamos interpretaciones, por eso les va mal. No es división. Donde el símbolo de la diagonal, en esta notación se lee dado que. En este caso específico no significa división. Es una notación lógica. Lamentablemente se parece al símbolo de división, pero no es división. Se interpreta lógicamente como dado que. Por lo tanto, el modelo se lee la probabilidad de B dado que ha ocurrido A. Esta diagonal se lee dado que los distraídos, los faltos de atención, cuando hacen los cálculos, oiga, pero ¿por qué me la pone mal? A ver, señor, pero es que yo lo dividí, usted allí lo puso que se divide. No, señor, no se divide. Puse la nota que el símbolo en diagonal, en este caso de la probabilidad, es una notación lógica que simboliza dado que, no es que sea división. Y se enojan. Y todo esto, pues, distraídos por faltos de atención. ¿Estamos? Entonces, aquí sí, ¿qué quiere decir la probabilidad condicional? Que ahora sí tomo en cuenta el orden en que quiero que aparezcan las cosas. Probabilidad de A por probabilidad de B, dado que ha ocurrido A. Si no ocurre A, no puede ocurrir B. Si no ocurre A, no ocurre B. Si no ocurre A, no puede ocurrir B. ¿De acuerdo? Bien, faltan 5 minutos para que termine la hora. Con esto empezamos el viernes con la probabilidad condicional y entonces ahora sí, con la probabilidad condicional ya nos va a importar el orden en que quieres que aparezcan los eventos. Y moraleja de esto, con esto de la lotería y todo eso que siempre les explico, pues tengo esa anécdota que alguna vez lo referí en una clase y cuál iba a ser la sorpresa que uno de ustedes, como comunidad de Cimeticoman, entrara y participara ahí en la dirección de sorteos, de rifas y sorteos. Me comentaba este compañero, bueno, pues que había físicos, había matemáticos, ingenieros,
de todas las especialidades, pero que actuarios, pero que principalmente lo que se revisa son modelos matemáticos, que pide la ley que se cubran para medir las posibilidades, pues, de que se otorgue el premio. Y también viene, en caso de que no se obtenga el premio, que alguno no obtenga el premio, bueno, ¿qué se va a hacer con el premio? Entonces, todo esto se los digo porque luego no digan que de esa agua no han de beber, porque el devenir profesional no necesariamente, como alguna vez se los expliqué, nos va a llevar precisamente a nuestra especialidad primaria, ¿sí? Que en el caso de ustedes sería la aeronáutica. Pudieran entrar a alguna rama afín, como es la industria aeroespacial, la proveeduría de equipos y materiales para la aeronáutica, ¿sí? Como también pudieran participar en algunas ramas industriales afines, como de equipos rotativos, como pueden ser turbocompresores, compresores, turbinas, ¿sí? Y por qué no en la industria automotriz también, ¿de acuerdo? Entonces sí tenemos que tener en ciertos momentos una apertura, ¿de acuerdo? Yo estudié estructuras, estudié minas y una serie de cosas y geotecnias, mecánica de suelos y todo eso, y terminé viviendo de la ingeniería económica, ¿sí? Presupuestos y administración de proyectos, ¿no? Pues así es esto, ¿no? El devenir profesional, ¿de acuerdo? Y poco a poco vas logrando tu punto medio dentro de tu devenir profesional, ¿no? Poco a poco, ¿sí? Digo, la administración de proyectos pues, es parte de la ingeniería, ¿no? Y ves de todo, ¿no? Ves de todo, que hay que establecer especificaciones, presupuestos, notas técnicas, de todas las especialidades, ¿sí? Entonces, se vuelve interesante entender qué hacen las demás ingenierías y convertirlo a dinero, ¿no? Entonces, eso es lo principal. Entonces, como ingeniero administrador, pues, es importante. Y poco a poco te vas yendo, ¿no? Entonces, hay muchos, por ejemplo, por ahí puedo dar nombres. Me decía uno de sus profesores, y él lo dice, ¿no? Que él empezó como ingeniero en aeronáutica. Dicen que fueron a tocar la puerta ahí en la escuela en los años 70, la Renault, y entraron a Dina Nacional, que era la que armaba los autos Renault, y se fueron mucha gente de ahí de Cimeticoman a control de calidad de Renault, ¿sí? En la primera etapa de Renault en México. Entonces ellos empezaron con control automotriz, siendo ingenieros aeronáuticos. Por ejemplo, allí en el Instituto Mexicano del Petróleo había 3 ingenieros en ingeniería mecánica que hacían cálculo de bombas, cálculo de equipos rotativos, turbinas, motores, todo esto para las plataformas marinas. Y oh sorpresa, eran ingenieros en aeronáutica, ¿sí? A veces hay que ser versátiles, ¿de acuerdo? Ingeniería es ingeniería, ¿de acuerdo? Y esto de los sorteos, todo esto salió por los sorteos, pues que sí me llevé esa sorpresa, ¿no? Y les comento la anécdota. ¿Quién iba a pensar que mientras se titulaba, participó en esta dirección de rifas y sorteos, ¿no? Este compañero. Ignoro si haya continuado, ¿no? Y a lo mejor ya titulado ahí en Gobernación, pues también tienen su unidad de aerotransporte, a lo mejor se pudo acomodar, espero, se haya podido acomodar, ¿no? Un cambio de adscripción ahí dentro de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Pero el asunto es que ya estás adentro, ¿no? Ya después ya te mueves, ¿no? Que cabe esa posibilidad también. El asunto es entrar, ya después ya te coloco, ¿de acuerdo? Pues bien, pues sería todo por hoy. Son las 9 de la noche en punto. Que tengan buen día, bueno, buen sueño
¿sí? Que descansen, buen provecho si no han cenado o merendado y nos vemos el viernes. Que tengan buen provecho. Hasta luego. Buen